Hay como una palabra que, digo, si uno piensa en vos, la palabra distancia es como que está como bastante presente, digo, por la distancia de haberte ido. ¿Estás viviendo en Berlín todavía? Estoy viviendo en Berlín. ¿Estás viviendo en Berlín? 12 años ya. Hace 12 años. Digo, y también obviamente que por tu libro. Vamos a empezar por la distancia, por esa distancia de 12 años, que ya pasaron 12 años. Esa distancia, ¿cómo fue? Vos eras de Hurlingham, en un momento te fuiste, estás dando clases allá, Sí. ¿de verdad? No leí tanto sobre vos, leí un poquito nada más. ¿Y cómo fue esa distancia en tu narrativa, en tu voz? ¿Cómo influenció? Me imagino que sí. Bueno, es una distancia difícil de calcular también, ¿no? Porque supone el ejercicio de tratar de entender qué hubiera escrito yo o en quién me hubiera convertido si me hubiera quedado acá, ¿no? Y es hasta inquietante. Un universo paralelo de Samantha. Inquietante porque eso significa que de verdad podría haber sido muchas Samantas también, ¿no? Y entonces uno está como, ¡ay! Pensé que yo podía ser esta única, ¿no? Claro. Es un poco como, no, es raro eso. Claro. Pero lo que sí sigue siendo, por lo menos por ahora, claro, es que yo pongo las manos en el teclado y mi cabeza está acá. O sea, yo... Eso. Como es Argentina, es el porteño, o sea, hay algo como muy... Yo creo que lo que sigo pensando es esto, ¿no? Entonces siempre me mudo acá. Lo que no quita que, no sé, por ejemplo, en Kentucky sí, por el argumento de ese libro sí necesitaba una escena en Alemania. Y bueno, ahí, por ejemplo, fue muy útil esa cercanía, pero... Sí, este una escenario. autora argentina, sí. El escenario, digo, como esta cosa media futurista, esa construcción. Pero siempre partís como de algo como muy porteño, muy de acá, muy argentino. Es que es Indudablemente. es lo que soy, sí. ¿Y qué sentís que te atravesó, digo, más allá de los escenarios, en lo que te conmueve, en esta cosa que te atraviesa, en lo que te convoca a la hora de escribir? Digo, ¿influenció de alguna forma? ¿Te diste cuenta que con el paso del tiempo eso influenciaba cada vez más en tu literatura o no tanto? Es que no sé si eso cambió en realidad, ¿no? O sea, lo que me pone a escribir es como unas ganas de entender lo que me pasa y hasta diría de controlar lo que pasa, ¿no? Está entre esos dos lugares. Un poco es entender, un poco es controlar. Buena palabra, controlar. Claro, como que pones las palabras en orden y construís un sentido y comprás ese sentido y te parece que eso es lo que pensás, ¿no? Hasta peligroso, ¿no? Porque también las cosas se cristalizan, después es muy difícil volver atrás. Incluso en la escritura pasa mucho eso, ¿no? Por eso a mí siempre digo que me gusta escribir con los pies, un poco por bruta y otro poco porque si uno camina, hay algo, cuando caminas es muy incómodo pararse a escribir, ¿no? Y hay algo como el de escribir y reescribir y reescribir y reescribir. Sí. Y como organizar las ideas con más flexibilidad, aceptando el olvido. Cuando uno se sienta a escribir, una vez que las cosas están en el papel, a veces es difícil desarmar eso también, ¿no? Sí, me parece hermoso en tu Instagram vos pones tus mesas de trabajo. Sí. Digo, tenés fotos de tus mesas de trabajo, digo, como hay como un universo propio de eso que necesitas como volver y construirlo y necesitas saber que está. Digo, acá, allá o en todos lados. Sí. Yo tengo mucho amor por los escritorios también y por las mesas de trabajo y por lo que hay. Digo, viste que bueno, yo por lo menos soy medio voyeurista con esto, hago como un zoom de qué está leyendo, de cuántas libretas tiene, si escribe a mano. Yo vi, por ejemplo, que vos tenés doble teclado. Sí. Y tenés también como el portalibros, ¿no? Sí. Digo, sí. Bueno, hay etapas sí. También. Pero para mí, o sea, también hay algo, creo que una gran ventaja del que escribe es que no importa cuánto te muevan o te muevas, lo importante te pasa con vos sobre el papel, es muy fácil de transportar lo que te pasa, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque no siempre es posible escribir cuando uno viaja, hay viajes que son demasiado intensos o movilizantes, sí. Igual uno siempre viaja con la esperanza de que escribir sea posible y ese espacio que es físico, que es concreto, que está lleno de objetos, mudar eso o una pequeña cantidad de eso. Por ejemplo, yo mudo mi compu, ese teclado, ese segundo teclado que viste. Tengo un conejito así de chiquito
que me regaló una amiga del alma que me mira así, parece que está a punto de saltar si no me concentro. Como pequeños objetos que mudo siempre y que instalo en mi hotel, por ejemplo, o donde vaya. Es una manera muy fácil también como de imitar ese espacio donde uno aprendió que puede escribir, donde el cuerpo sabe que se va a sentar ahí y va a tratar de concentrarse y de escribir. Leí también que vos empezaste a leer de chica, como lugar también, como mundo propio, como universo propio, porque eras como bastante tímida, creo, o leí eso, y que a veces leías y hacías de cuenta que leías, porque te dabas cuenta de que de ese momento pasaba... Lo sigo haciendo. Lo seguís haciendo. Sí. Yo es que me imaginé eso, digo, como es algo que se debe seguir repitiendo en algún punto. Sí. Y me hace acordar, digo, como a algo que lo linkeo con este espacio propio, el universo propio, de que sí o sí tiene que estar en algún lado, más allá de que esté con uno. Hay algo de la tierra, de que es una porcioncita que es solamente de uno. Sí. Que me parece maravilloso eso. Contame un poco eso del libro que fingías leer cuando eras chica. Y lo que me pasaba es que el libro se abría, ¿viste? Sí. Le ponía el libro bien cerca de la cara y casi era como jugar a desaparecer, ¿no? Claro. Y decía, era muy tímida, era terrible. Sigo siéndolo, o sea, me sigo poniendo colorada por tonteras y la gente se ríe de mí. O sea, hay algo como... Que también hay algo de... Hay timidez y también hay sorpresa, como que me distraigo muy fácil y me da vergüenza haberme distraído, entonces me pongo colorada. Me da culpa. La culpa me pone colorada. Pero, o sea, leemos también para... O sea, es eso, leemos para desaparecer un poco, ¿no? Leemos, o sea, yo creo que cuando la literatura de verdad funciona, conmigo por lo menos, me olvido que existo sobre esta tierra, me entrego por completo. Pasa algo hasta visual, que, o sea, físicamente te olvidás que hay palabras, estás como mirando lo que pasa, claro, ¿no? Con las imágenes, y eso es como, ¿no? Que se proyectan. Claro, es fantástico lo que pasa. Sí. Perdés conciencia de ser y a la vez sos más que nunca, porque hay una cosa, cuando la literatura funciona, para mí lo que hace es suspende todo prejuicio posible. Estás como, la atención es absoluta. Y lo único que querés saber es, dame información, qué pasa, quién es, qué siente, a dónde va a ir, ¿no? Eso te desaparece a vos, pero a la vez conecta con algo muy, quizás lo más auténtico que uno es, ¿no? Sí. Entonces hay como ese doble juego. Porque también pasa con la lectura, que te encontrás en una relectura quizás, o una tercera lectura, te encontrás con el texto, realmente. Sí. Digo, y hay algo de eso, ¿viste? No, bueno, nada, llegar como a ese centro. Digo, y no sé si uno en algún momento lee bien. Digo, siempre hay algo, uno ¿viste? Lee como puede desde ese día que lee, desde ese martes a las 8 que llovía, o sea, y al día siguiente lees otra cosa. Por eso también es tan inquietante, por ejemplo, publicar, porque hay una cosa, uno siempre piensa, bueno, está listo el cuento, esto es todo lo que quiere, y por ahí está listo ese día, pero lo lees 2 meses después. Menos, 6 minutos después. 6 minutos después, claro. Sí. Y hay cosas que cambiaron en lo que es importante para vos, en qué cosas querés destacar, cuál es el corazón de la historia que estás contando. Entonces, yo nunca leo después de que publico porque es como... Eso te iba a preguntar. Es súper inquietante. Este porque ¿nunca volviste a leerte después de publicado? O sea, te pasa... Es re loco lo que pasa con los libros, o que me pasa a mí, que publicás... Y hay como partes del libro, en el libro de cuentos se nota mucho, como este cuento sí y otros no, que se leen más. Te piden que leas, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí ese párrafo que lees siempre lo tenés súper presente. Y después hay partes que, yo no sé, a veces me encuentro en las entrevistas y me hablan de cosas y pienso, ¿eso qué es? Claro. ¿Dónde estaba? ¿En qué momento? ¿Cuándo salió eso? No los leo de pura cobarde. Porque, no, cobarde no, pero sé que va a ser inquietante y que no lo puedo cambiar, ¿no? Eso, que no se puede cambiar. Digo, hay algo también de... Bueno, ya está. Y hay algo también que ni siquiera te acordás, pero porque también, digo, se construye como una especie de voz propia del texto, que ya vos, sos como una especie como de puente. No, y ni hablar de la otra mitad, o sea, el lector. ¿No? Claro. Porque uno escribe anhelando esta suerte de control de lo que está pasando. Sí, y la realidad es, o sea, para mí, la literatura sucede en vivo, es presencial. O sea, un libro cerrado, no sé qué es eso. Sí. O sea, para que la literatura funcione hay alguien que viene y lee algo que alguien escribió en diferido encima. Sí, por ahí leemos algo
que alguien escribió hace 200 años atrás. O sea, es Sí. maravilloso. Y eso se construye entre dos. Y esa construcción es única. Por eso lo que vos lees no es lo mismo que lo que lee alguien más, ¿no es cierto? Y es un baile precioso en donde, por un lado, no podés tener esta cosa el anhelo de estar controlando por completo al lector. Pero por otro lado, se nota mucho cuando un autor entiende que hay alguien del otro lado. Claro. Y da ese espacio y juega con el otro. Y no dice ciertas cosas cuando el otro las está diciendo en voz alta en su cabeza. Bueno, que me parece que vos sos una escritora que hay mucho que no cuenta, hay mucho que esconde y hay como muchos silencios. Creo que tu literatura se construye bastante con las atmósferas, los escenarios, los silencios. Creo que en ese sentido entra el lector o la lectora en esos lugares, que me parece que está buenísimo. Y aparte también me pasó, creo que vos, no sé si sos consciente, pero vos construiste un concepto nuevo, que es la distancia de rescate. Digo, ya te lo habrán dicho seguramente Sí. un montón de veces. Es alucinante. Es alucinante, me imagino eso. Pensé en la palabra como expropiación, ¿no? Como que Sí. se me ocurrió eso y de pronto ya no me ¿Vos te pertenece, ¿no? acordás puntualmente cómo fue, cuándo fue, en qué momento? Digo, como hay algo de Fue tac. completamente azaroso, porque esas cosas no son... Uno no tiene la sensación de una invención, uno no tiene la sensación de, uy, inventé algo, ¿no? De hecho, estaba hablando el personaje de Amanda y estaba explicando esto, que además, no, yo no inventé nada. O sea, estamos hablando de esto desde hace años pero y le pusiste años. palabra. Pero le pones Claro, un nombre claro. a algo que se necesitaba. Sí. Es muy loco lo que pasa, sí, muy impresionante. Sí, eso me que impactó. yo lo entendí obviamente cuando fui padre, pero creo que es algo como bastante universal también, digo, como la distancia que tenés con la persona que querés, digo, cuál es, etcétera, etcétera. Por eso te hablaba de la distancia del principio. Digo, hay algo en vos sobre la distancia que está como implícito. Después hizo la película también, ¿la viste? Sí, no, la escribimos juntas ¿La con escribieron Claudia. juntas? Sí, 1 año y medio. ¿Sí? Ay, fue un parto. ¿Por qué? Y fue espectacular el trabajo también. Aprendí muchísimo. Para mí fue muy importante también porque yo hice la carrera de cine. Yo Ajá. estudié cine. Pero estudié cine pensando todo el tiempo en que yo quería escribir. O sea, lo que a mí me pasó es que Ok. fui a Puan, me encantó, me parecieron unos intelectuales espectaculares, pero yo pensé, lo que quiero saber es cómo se escribe una historia. Y pensé, acá no me lo van a contar. Y me fui a la carrera de cine, que en ese momento era mucho, ahora cambió un poco, pero en ese momento la carrera de cine era mucho más práctica que letras. Y hice cine como con esa cabeza de saber si yo estoy haciendo cine, pero estoy pensando en cómo escribir. Sí. Bueno, pero hay algo que Y- se construye también a sí mismo. Digo, el cine también se construye con imágenes. Creo que la literatura en algún punto también. Sí, pero el cine lo piensa la problemática de cómo se cuenta una historia desde la actuación del actor, desde Claro. el montaje, desde la luz, desde el sonido, las cosas que ellos piensan respecto al sonido, que a mí, o sea, es muy... La pregunta de cómo se cuenta una historia está así, encendida en el Claro. aula en que te metas, es muy impresionante. Pero claro, justamente porque yo estaba tan convencida que lo que me importaba a mí era la literatura, yo terminé cine y me divorcié de ese mundo, nunca hice Claro. nada, nunca tuve relación con el cine y me involucré muchísimo con esta película. Estuve en todo, o sea, Claro. escribí el guión con Claudia, estuve durante el rodaje, Sí. estuve en el montaje, me involucré incluso en el sonido, o sea, no en el sonido, pero en la música. Entonces, fue como atravesar todo eso que había estudiado hace muchos años atrás y de alguna manera también despedirme, porque fue como, sí, esto es increíble, es hermoso, fue una experiencia hermosa, pero yo necesito volver a escribir, ¿no? Claro. Sí, porque aparte hay algo de eso, digo, también. ¿Cuándo escribís? ¿En qué momento escribís? ¿No? Digo, pues hay mucha como movida, mucha... El otro día hablábamos con Mariana Enrique justamente de eso. ¿Viste? Como del el escritor o la escritora que acompaña su obra en diferentes lugares, diferentes festivales, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento escribís? ¿Viste? A veces te dan un premio literario, como te lo han dado, y que me acuerdo, no me acuerdo quién me decía, yo quiero escribir. Sí. Me tienen de un lado para otro, Sí. yendo para todos lados, y no puedo escribir. Sí, hay una cosa ahora muy fuerte con la figura del escritor, Sí. que hay como mucha demanda con eso, que hay actores que lo hacen espectacular, yo no me llevo tan bien. No te llevas bien. No,
no, me cuesta un poco más. Con la figura esta de la escritora que va a festivales, que acompaña su novela, ¿o con qué figura? No, o sea, a mí me gusta viajar, me gustan las compañías literarias, también como vivo en Alemania, de pronto es un festival donde se habla español, para mí es un disfrute bárbaro, Claro. o sea, hay no sé, hay una cosa con las entrevistas que a mí siempre me inquieta. Lo estás diciendo en una entrevista, ¿te das cuenta? Sí, no sé, Okay. pero hay que, bueno, es lo que es. Como me hay algo, encanta. lo que siento es como una deuda hacia el libro. Ok. Como que no... yo escribo para no hablar, sinceramente, o sea, Ya. de hecho, bueno, tengo una historia ahí, o sea... Contámela, por favor, te lo pido. No, es que en mi infancia hubo un año que dejé de hablar. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos tenías? Dejé de hablar 12 años. 12 años. 12 años. Y dejaste de hablar y empezaste, digo, como Y fuertemente bueno, a... de alguna manera estuvo conectado al momento fuerte de empezar a escribir, ¿no? Porque hay algo en la escritura. El lenguaje para mí, o sea, lo es todo y a la vez no hay falla constantemente. Claro. Todo el tiempo falla. Nunca es exactamente... O sea, ahora mismo estoy sufriendo porque lo que quiero decir Sí, lo es entiendo. magnífico en mi Aparte- cabeza, pero en el momento que lo pones Sí, en palabras, sí, sí. se desarma, Te se lo estoy viendo, descontrola. te lo estoy viendo que Claro, está ahí, es como- está ahí. Es una, para mí es como un padecimiento. Claro. Y justamente lo que hace la escritura es suspender el tiempo. O sea, un lector está en la palabra 156 y pasa a la 157 y no sabe que en el medio pasó un mes y medio. Claro. O 10 minutos, no importa. Sí. Que tiene esa sensación de, bueno, la sensación de, qué genial este autor. No, no es genial. No es más inteligente que vos. Se tomó 3 años para pensar esto, ¿entendés? Claro. Entonces uno construye estas maquinarias que son más fuertes que uno, Sí. que son más inteligentes que uno, y después viene y dice, hola, soy yo, y tiene Claro. que dar la cara, y yo no me siento a la altura de eso. Mirá. Entonces es como tiene mucho que ver con el ego también, siempre pienso, Sí, puede si no ser. tuviera un problema con mi ego y con quién quiero demostrar que soy y quién me gustaría ser, Sí. no debería generarme tanto conflicto el tema de las entrevistas. Pero está bien, pero digo, te voy a hacer una pregunta muy guacha, ¿puedo? Probamos. Puedo intentar, digo, porque, por ejemplo, a mí me han No, me crucé preguntado... de brazos, pero dale. Sí, a la defensiva. Tranca, que no va a hacer nada malo. A mí cuando me preguntan qué trabajo te gusta tuyo, mi primera reacción es ninguno. O sea, es siempre lo mismo. Y lo digo muy honestamente. La verdad es que miento a veces, porque tengo alguna cosita, alguna obrita de teatro, alguna escena de algo. Y en ese sentido, digo, obviamente que hablamos del ego y demás, digo, ¿hay algo tuyo que te guste, te sentís buena escritora? Esa es la pregunta guacha. Es verdad que es guacha, pero es muy interesante. Vos fijate lo que dijiste recién sobre vos. Puede no gustarte, pero igual lo que haces es muy importante. Y hay mucha gente que lo valora muchísimo y lo necesita muchísimo. Bien. Y ahí te das cuenta que es un tema del ego. O sea, tiene que ver con tus expectativas y con las ideas que uno tiene de lo que uno puede Esa palabra ser. es linda, expectativas. ¿Entendés? Sí. Pero el material es necesario, ¿no? Entonces, a veces, qué sé yo. Y ese es necesario, además, es muy inquietante también para el que produce ese material, porque muchas veces es necesario algo que para vos no es lo mejor que escribiste, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ves, ya entra ese diálogo con el otro. ¿Vos lees críticas de tus novelas, de tus cuentos? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con la validación del mundo de afuera? Más, digamos, como validado, ¿viste? Está como más, no sé, los críticos literarios y demás. ¿Qué te pasa con eso? Crítica no leo, ¿se escribe crítica todavía? Creo que sí. O sea, no sé. En un diario impreso debe quedar, seguramente. Sí. Trato medio como de desaparecer de esas cosas. Ajá. ¿Nunca te ha pasado? No, me aburren, porque siento... Y con me aburren no quiero decir que no me interesa, porque también hay gente haciendo trabajos maravillosos en el espacio de la crítica, pero siento que es como que están hablando de algo por lo que yo ya pasé 1000 veces. Es como... Lo que yo siento cuando termino mis libros es que ya estoy muy aburrida de eso. O sea, como suelto cuando ya estoy... Ya está.
Entonces, quizá también por eso me molestan las entrevistas, porque también hay una cosa de volver otra vez ahí, ¿no? Cuando tu cabeza está completamente en otro lugar. Pero aparte también porque tenés que construir un relato para hablar, por ejemplo, no sé, de distancia de rescate. Hay un relato que se construye y esta pregunta que te habrán hecho, ¿y la distancia de rescate? ¿Cómo se te ocurrió 6 millones de veces? Sí, y que es un género completamente distinto al género de la ficción que vos construís. Es alucinante eso, ¿no? ¿Cómo contás tu novela? Claro. Que además me consterna porque es tan difícil, o sea, te tomaste exactamente 127 páginas para contar la novela, entonces cualquier cosa que no es eso es incomodísimo. Sí. Pero bueno. La palabra afuera, digo, la especie de, esta como validación, ¿viste? Viste que hay un momento en donde un autor o una autora cruza un lugar, digo, y ya escribe para la gente, porque digo, ya tiene lectores y lectoras. ¿Vos sentiste eso en algún momento? Digo, puntualmente me imagino que con Distancia de Rescate habrá sido como un antes y un después, etcétera, etcétera. Algo como mucho más amplio. Sí, son saltitos. No es que hay un momento. Va creciendo de a poco. En defensa del cuento, Ahora, iba a ir. Quiero decir que muchas veces piensan que Distancia de Rescate fue el libro que empezó a abrir las puertas, ¿no? La primera novela. Pero es medio tramposo. Pájaros en la boca ya tenía casi 20 traducciones. Sí, pero digo, como esta cosa más acá, hablo de Argentina, digo, de este país, en donde tu nombre empezó a sonar con más fuerza. Yo creo que fue a partir de Distancia de Rescate. Bueno, ahí lo que fuera me pasa del es nicho. que, no te olvides, yo hace 12 años que vivo afuera. Claro. Y como mi familia ahora se mudó al sur, muchas veces vengo a Argentina, me encanta ir al sur y quedarme ahí y escribir. Y vengo y paso directo, no vengo a Buenos Aires, voy directo al sur. Entonces a Buenos Aires estoy viniendo muy poco y debo confesar que cada visita es como un nuevo shock, porque me doy cuenta que hay una presencia importante y que no tengo medida, ¿no? Hablando de la distancia. Sí, y aparte sos una persona que no suele dar muchas entrevistas, digo, como a partir de este lugar, bueno, como que hablamos recién, no solés, digo, no se te conoce el tono de voz. ¿Hablo raro? Mis amigos dicen que sí. Te voy a decir algo, yo pensé que hablabas un poco más raro, te soy muy honesto, pensé... Yo me he cruzado con gente que imposta mucho un acento, ese amigo, pero estuviste en Madrid 6 minutos, sos español ya, ¿entendés? Yo pensé que tenías... claro, pero mi problemática es distinta, porque vos te mudás a Madrid o cualquier ciudad en España y estás rodeado del español. Sí. En Berlín yo vivo en 2 burbujas, que es la burbuja en inglés y la burbuja en español. Y la burbuja en español hay colombianos, mexicanos, venezolanos, estos son mis mejores amigos, la gente con la que me veo todos los días. Entonces hay una cosa con mi porteño que está súper deformado, porque por un poquito hablas algunas cosas en neutro, sobre todo si estás hablando de lo importante, porque entendés que si te vas para acá por ahí no te entienden. Sí. Y por otro lado, en el cotidiano, los otros españoles tienen cosas hermosas para nombrar cosas que vos no podés nombrar. Claro. Porque por ahí tenés una palabra acá, pero ellos tienen una palabra 1 milímetro corrido a la derecha que es perfecto para lo que decís y te la apropiás. Entonces, ese es hoy mi español natural. O sea, si no hablo claro. Por otro lado, yo me siento súper porteña. O sea, me escucho y pienso, soy súper porteña. ¿Pero te esforzás? No, no, cero. Es natural. Para mí está bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que hay algo en la escritura que empieza a ser un poco incómodo. Porque por un lado, yo no quiero impostar nada. O sea, esta cosa rara es ahora mi español. Y es lo natural para mí. Chicos, mil disculpas. Es eso. Pero por otro lado... Si de verdad yo estoy escribiendo como una autora argentina y solo pienso en Argentina cuando escribo, ¿qué pasa? ¿Distraigo al lector con esta palabra? Como una mala traducción, Exacto. ¿No? Entonces es como en una pelea, hay como una sobreconciencia, hiperconciencia de la lengua más que nunca, ¿no? De la construcción de la oración. Sí, y de pasarme, no pasarme, es, no es. Claro. Y yo nunca podría además hablar artificialmente el porteño que yo hablaba antes, porque ese porteño es de hace 12 años atrás, o sea que tampoco es como... Sí. Claro, entonces... Pero está bien, yo te juro... No, es que muy honesto, de verdad, yo pensé que era diferente. Ah, mira. Sí. Igual es lindo ver cuando vivís afuera, o sea, es muy impresionante la gran cantidad de autores latinoamericanos que viven en la diáspora.
digamos, ¿no? Claro. Y es lindo hablar con ellos y escuchar el chileno que habla un poco mexicano, Claro. ¿no? El venezolano que habla español, y ahí es como que cargan en sus españoles también un poco de su historia, en qué ciudades vivieron, en qué están leyendo. Creo que somos más flexibles también con esos... Y más permeables, ¿no? Sí, Sí. más permisivos cuando viene otro con una... Yo me acuerdo, no sé, la generación, por ejemplo, que tuvo que vivir ese Cortázar que escribía desde afuera, que estaba tan Claro. enojada con cómo hablaba él. Sí. Yo creo que hoy somos mucho más flexibles con eso, ¿no? Claro. Y también porque el lenguaje está cambiando un montón. Está cambiando mucho. Y Tenés estamos razón. abiertos a eso, sí. Hablemos del cuento. Dale. Hablemos del género. Para mí, yo te lo dije hace un rato, no estábamos grabando, pero para mí Distancia de Rescate es un cuento largo. Es un cuento largo. Y sí. O una novela corta. No sé cómo lo llaman. Pero lo que a mí me da curiosidad es por qué es tan importante esa pregunta, ¿entendés? Qué Es como, boludez. claro, como, Sí. bueno, hay un texto que necesitó esta cantidad de páginas. Claro. Y si el mercado quiere venir y ponerlo en una novela, es un problema del mercado. O sea, porque si no, es eso. que no es un Que problema. se necesita rotular. Esto Sí. es cuento, esto es Sí. relato, Sí. esto es novela. O sea, se necesita Y la poner entiendo así. la rotulación. Al final el libro va a parar a las manos de un pobre librero que tiene que poner el libro acá o allá. Y él, o sea, le entiendo la rotulación. Pero cuando escribo no. Es lo último en lo que voy a pensar. Pero sí pensás en algo breve, en algo, digo, como conciso, no en cantidad de páginas y demás, pero sí en algo como conciso, te gusta eso, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, yo Apretado, pienso en apretadito. términos de cuento. Claro. No sé si apretado, denso diría. Ok. ¿No? Pienso en términos de cuento y en todo caso lo que pasa a veces es que el cuento se expande Sí. o que necesita más tiempo del que yo pensaba. Pero Kentucky no fue así, ¿sabes? Kentucky enseguida entendí que... Bueno, pero por el argumento. Claro. O sea, necesitaba sí o sí, Sí, es sí. una historia que se cuenta desde 24 ciudades distintas alrededor del Claro, mundo. O sea, no, eso te iba a decir, no el puede ser un contexto, cuento. los escenarios. Exacto. Pero en general, primero es un cuento. Si falla, escribo una novela. Como verás, nosotros estamos empezando a armar una biblioteca, es una biblioteca joven, pero que nos gusta que la persona invitada nos haga una especie de curaduría y nos deje 3 recomendaciones, si tenés 3, si son más, de nuestra biblioteca para que leamos, para que compartamos o algo que no puede faltar. Bueno, dale, a ver. Buscate lo que quieras. Hay Bueno, este libro es una locura. Di Benedetto. Este es una preciosura. Amo a Di Benedetto. Y además, o sea, esta misma edición además, fue la primera, o sea, yo empecé con Di Benedetto con este libro. Ah, muy bien. Y me enloqueció, creo que fue el libro que más regalé porque además estaba de oferta en las librerías corrientes, entonces era como lo regalaba un montón. Este libro es maravilloso. Estos El son caballo en cuentos. el salitral. El caballo en el salitral. Estos son Ay, cuentos. Dios, son todos cuentos, sí. Sí. Esta es una forma hermosa de... bueno, fue tu forma de empezar con Di Benedetto. Sí, empecé por acá. Y me rompió la cabeza. Me encantó, porque él es... en ese entonces, los argentinos que yo tenía en la cabeza eran por ahí, no sé, los cuentos de Cortázar, los cuentos de Claro. Borges, los cuentos de Bioy, los cuentos de Silvina Ocampo, que, a ver, me encantan, pero yo, de esto es lo que me siento cerca, ¿no? Esta cosa Claro. como del extrañamiento, de lo oscuro, de lo raro, Sí, sí, sí. pero que todo el tiempo estás pensando, ¿pero esto es posible o no? ¿No? ¿Pero dónde Entiendo. pasa esto? ¿Me está diciendo esto o me está diciendo esto otro? Claro. Es como muy, para mí fue maravilloso este libro. Bien, ahí te dejamos, acá mirá, te dejamos ah, acá para bueno, que pongas perfecto. ahí. El primero está ahí. Quizás Bien. es un buen libro para empezar. Antonio Di Benedetto, me si no lo encanta, leyeron. Me encanta, yo después fui por la trilogía del sonido, el silenciero, es como Sí, es maravilloso. espectacular y es verdad, Maravilloso. esa atmósfera reinante que no sabes qué pasa, como que algo te estás perdiendo y no sabes bien qué. Y del cuento corto. Y de cuento No. corto. Sí. Ya vi este. Este es Di la un Matas me librazo. encanta. Este es un libro, sí, pero Ese. esto es especial. Ese no lo leí. Porque esto creo que los únicos que lo publicaron fueron los chilenos, en esta Mirá. editorial Kindberg. ¿Cómo se llama? Perder teorías. Perder teoría. Bueno, perfecto. este libro es una locura, porque, bueno, Vila Matas a mí me encanta. A mí también. Y creo que una de las cosas que más me gusta de él es que vos lo lees y primero parece ser que escribir fuera fácil.
Parece ser que escribir fuera divertido. Y tiene una mezcla rarísima entre ser muy inteligente, muy agudo y a la vez como comunicarle al lector todo el tiempo que no es tan importante. Sí. No es tan importante la literatura, no es tan importante si te gusta o no. Es como una superficialidad. Sí. Es medio juguetón, brillante. ¿no? Es juguetón. Sí, es súper juguetón. Sí. Bueno, pero este libro Sí. es maravilloso, No porque este libro, Lo voy a leer. Perder Teorías, Sí. se trata de un tipo, que obviamente es él, que va, ahora no me acuerdo dónde, pero como si te dijera a un festival en Holanda, en un pueblo chico, que lo invitan Sí. a un festival. Y nunca lo van a buscar. No lo van a buscar a la estación. Entonces se va al hotel y se da cuenta que mientras nadie venga a buscarlo, no tiene que dar charlas, no tiene que dar nada, porque él llegó. Claro. Entonces lo que dice es, bueno, voy a caminar todos los días para que no me encuentren y no tenga que ir a dar charlas. Y durante 3 días simplemente camina por este pueblo y lo que hace es perder teorías. Entonces agarra distintas teorías e ideas literarias, las piensa y las rechaza. Sí. Como podría ser todo esto, pero no. Podría Sí. ser todo esto, pero no. Digamos, es un libro casi sobre la escritura, ¿no? Aparte de Vilamata siempre hay una primera persona que es un supuesto él, pero hay varios supuestos él. Digo, siempre hay un Vilamata ficticio, ¿no? Sí, y todo el tiempo sabes, esto sí pasó y Sí, esto claro, no pasó, o es al revés, claro. es muy, muy bueno. Genial. Bueno, este es segundo. una... Bien. ¿Y qué más tenemos acá? Fíjate. Bueno, este libro también es ¿Sabés para... que no la leí mucho? Oh. No la leí mucho. A mí me gusta Lato Karsuk. Pero este en particular, sobre los huesos de los muertos, es uno de mis favoritos. Porque a mí me gustan mucho los libros que son muy literarios Sí. y a la vez logran sacarle a la cosa más superficial y mundana de los géneros algo a favor Entiendo. de la potencia del libro, ¿no? Sí. Cuando decís muy, pienso, por muy ejemplo, literarios, ¿a qué te referís? por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza El tercer policía, de Flann Ok. O'Brien, que es uno de Ok. mis libros favoritos. El Bien. tercer policía podría Sí, ser sí, un sí. policial, pero también podría ser un libro sobre filosofía. Entiendo perfectamente. Sí. ¿Entendés? Están todo el tiempo filosofando los Claro. personajes, claramente, y es súper kafkiano. Este libro tiene algo de eso. O sea, es raro ver una autora tan literaria, con literaria me refiero al cuidado de las palabras, bueno, literaria, no Sí, sé, sí, es como sí, sí. que querés subrayar cada línea Sí. por la maestría, por la inteligencia de lo que está diciendo o por la maestría en que lo está haciendo. Y a la vez tiene como la pulsión del género policial, ¿no? Y Hermoso. es súper contemporáneo. Contame un poco de tu abuelo. Ay, mi Y abuelo. esa vida, Sí. es Hurlingham eso, No, eso es San Telmo. en San Telmo. O Mi sea, abuelo tenía... Porteñísimo. Sí, era un enamorado de San Telmo, Mm. paseábamos por San Telmo todo el tiempo, tenía un estudio espectacular que en los 60 ¿Qué hacía tu abuelo? era un grabador. Ah, mirá. Grabador. En los 60 era el gran estudio de aguafuerte y fotograbado de toda Latinoamérica. Ah, mirá. Venían artistas extranjeros, me acuerdo un sueco, fue la primera vez que vi un sueco, tenía 10 Claro, años, claro. un tipo enorme, ¿no? Que pintaba cosas de unas focas que vivían en, no sé, bueno, para mí fue toda una experiencia. ¿Vos qué tenías, porque cuánto? en realidad ese fue mi primer taller. Claro. O sea, él tenía ese taller, que era un taller de grabado, Sí. y bueno, esta idea de taller, ¿no? De que uno se enfrenta, lleva ahí el material de trabajo y se expone y todos miran y dice, ese amarillo no es no, hay un amarillo mejor, que hay que hacer esto y mezclar esto con aquello. Y está, o sea, un adulto, a los 8 años, ver un adulto luchar Claro. por ese amarillo durante meses, hasta que viene el maestro y dice, Sí. es ese. Claro. ¿Qué Que tiene que ver mucho con la literatura, ¿no? También. Total. ¿Qué Sí, persigue sí. alguien que está tan obsesionado con ese Claro. amarillo? ¿Qué hay ahí detrás? ¿No? Lo que a mí me enamoró en ese taller, yo entendí esa cosa, ¿viste? Cuando algo te conmueve y lo ves físicamente en el cuerpo del otro, ¿no? Está como temblando, ¿qué es eso? Yo quiero que me pase. Qué ¿No? O sea, hermoso. tenía esa sensación, como que había algo que era mucho más interesante todo lo que estaba pasando en mi vida y lo quería. ¿Cómo se hace? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Él te leía?
¿Él te leyó? ¿Él leía sí, también? él llegó a leerme. ¿Sí? Sí. ¿Él fue uno de los primeros que te leyó, digo, que te metió en el mundo de lectura? De alguna manera sí, porque hacíamos paseos. Sí. Él... Bueno, te cuento la historia. Para eso estamos, Samantha. Para eso estamos. Sí. Mi abuelo, Sí. cuando yo cumplí ya 6, 7 años, estaba alejado de la familia. Y llamó a mi mamá y le pidió verme. Y me sacó a pasear por primera vez. Y en ese paseo me dijo que a mamá le íbamos a decir que íbamos a salir a andar a la calecita, a ir al zoológico y todas esas tonterías, sí. Pero esto iba a ser un entrenamiento del artista. Sí. Y me empezó a sacar a pasear una vez cada 15 días y me entrenaba para convertirme en artista en lo que él pensaba que era importante. Por ejemplo, sí. Aprender a viajar en el tren escondidos sin pagar boleto. Él tenía 50 y pico y largo de años en ese momento. Sí. Íbamos a todos los museos, íbamos a obras de teatro. Me llevó a ver Esperando Godot a los 10 años. Claro. Un impacto de ver hombres azotando otros hombres casi desnudos a los 10 años. Íbamos, me enseñó a robar libros, me enseñó a apostar a los caballos para ganar dinero, bueno, y más cosas que todavía no me permiten contar. Pero lo que hacíamos era que cuando volvíamos a su casa, escribíamos todo en un diario. Y había que escribir qué es lo que habíamos hecho. Y había un montón de reglas. Por ejemplo, cosas como me gustó mucho, la pasé bien, no le parecía que eso decía nada. Había que ir a algo más específico. Y cuando no era lo suficientemente específico, entonces la solución era, y esto es como mi gran imagen, memoria de esa época, él se iba de su estudio y caminaba todo un largo pasillo que tenía hasta su cuarto y volvía con un libro. Casi siempre era Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Almafuerte, César Vallejo. Abríamos el libro y empezábamos a leer poesía hasta que encontrábamos en esas palabras, en la combinación de esas palabras, algo que eso nos ayudara a poder atrapar con precisión esa emoción que habíamos visto cuando vimos, no sé, la exposición de Goya, que era su artista favorito. Y entonces eso lo escribíamos en el diario. Y fue viéndolo leer esas poesías, que leía fatal, no te puedo explicar, porque leía tan conmocionado, que leía los gritos, lloraba, era como todo un espectáculo, pero pasaba esto, que yo los miraba y pensaba, no tengo la menor idea de lo que le está pasando a este señor, no entiendo esta poesía, porque además yo era chica, pero quiero que me pase esto, o sea, quiero esa conmoción en mi cuerpo, ¿no? Y asociar, esto es lo que le pasa al lector. ¿Qué pasa ahí? ¿No? O sea, quiero que me pase, ¿no? Entonces, como una admiración al acto de la lectura. Sí, o sea... Y cuando me preguntabas al principio, ahora me doy cuenta, cuando me preguntabas al principio de la entrevista, esto de leer sin prestar verdadera atención, yo creo que lo que me pasaba también estaba como ensayando, tratando de entender, buscando esa conmoción, que evidentemente... Yo era muy pretenciosa, no es que abría un libro, yo abría Stendhal a los 12 y no me interesaba, no sabía lo que estaba leyendo, ¿entendés? Claro. Pero había como un acting de, bueno, a ver, ¿cuánto hay que leer esto para empezar a temblar como tiembla mi abuelo cuando lee Alfonsina Storni, ¿no? O sea, a ver, quizás se trata de tiempo, ¿es un poco? Tengo un test para hacerte. Y acá mirá lo que dice. El invitado responde, Gonzalo diagnostica. Oh, no. ¿Está bien? Me obligan. ¿El diagnóstico después es público? Sí. Oh, no. Todo va a ser, yo te voy a dar la devolución en este instante después de tu respuesta. ¿Ok? Ok. Si yo no sé de tus otras entrevistas, pero estoy seguro que nadie te hizo un test. Ok. Y esta va a ser la primera vez. Ok. Ya me tenés lo suficientemente nerviosa, dale. Vamos todavía. ¿Qué haces cuando un libro te aburre? ¿Seguís o lo dejás? Lo abandono, sin pero sin ninguna... problema. De hecho, soy una abandónica crónica. O sea, no se puede creer. Más de la mitad. ¿Ya estaba tildado? Ya estás. Oh. Sos abandónica. O sea, sin ninguna culpa. No te importa, no te interesa para nada, lo dejo. Y a veces me pasa que dejo libros muy buenos y me los encuentro unos años después y pienso, ¿dónde estaba mi cabeza? Pero ¿por qué forzar algo? O sea, si la cabeza no está ahí ahora, no sé, no le veo
no. No le veo el sentido. Obviamente, a veces cuesta entrar en un autor, o sea, también el ejercicio de la lectura requiere Obvio. cierta atención, pero si no estoy enganchada en ese momento, si no veo que No va. no enganchamos, Chau. será más adelante, sí. ¿Qué cantidad de libros tenés en la mesita de luz? ¿1? ¿2 a 5? ¿O más de 5? 3 opciones. 2 a 5. Bueno, sos como poliamorosa. Sí, De o dos- sea, de dos a leer cinco. por un lado, es verdad, Bien. es una buena definición en el sentido Buen de que... diagnóstico de Gonzalo, diagnostica. ¿Ya habías dicho también? No. Ah, ok. Yo te estoy diagnosticando a vos, que es un buen diagnóstico al mío. Ok, Poliamorosa. sí. Bien, O sea, por un lado, siempre estoy leyendo más de un libro a la vez. claro. Y por otro lado, trato de... Porque soy abandónica, entonces yo... Ay, Cuando no... Mirá cómo se empiezan claro, las o sea, cosas. cuando no me gusta, queda afuera. Entonces, Claro. no me gusta que crezca mucho la mesita O de sea, luz. es algo que fluye, tu cierta Sí. cantidad de libros fluye. De hecho, mi biblioteca Sí. tiene un... Quizá esto también es de persona que vive afuera y siempre Claro. está pensando en volver. Claro. Que mi biblioteca son 2 paredes chicas y si quiero que entren nuevos libros, salen libros. O sea, no. Ah, mirá. Tiene como un espacio limitado. Ah, mirá. Entonces, muchas veces me pasa no solo de abandonar libros que son muy buenos, Sí. sino de regalarlos o donarlos Claro. o lo que fuere. Y muchos años después volver a comprar. ¿Sos fetichista de papel o te llevas bien con el electrónico? Puedo leer en electrónico, sobre todo porque viajo mucho y a veces me pasa que estoy muy enganchada con un libraco así y bueno, toca viaje, me paso al electrónico. Pero es tan diferente la lectura, Sí, ni siquiera estoy hablando del placer de leer en papel. No, la experiencia. Sí, la Sí, atención, claro. ¿no? la aprehensión de lo que estás leyendo en papel Claro. versus el digital Y, es brutal la diferencia. Marcás, escribís, todo. Y además soy una maltratadora Sí, total. sí, Doblo, quiebro. Y está Un libro bien. que no se abre a la mitad, o sea, odio la tapa dura, los lomos duros. O sea, Claro. me encanta el libro sufrido. Sí, ese libro que lo agarrás y sufrido. sí, pero ¿cuántas personas leyeron Sí, este libro? hermoso. Sí, lo marco, lo doblo, sí. Todo. ¿Te pasó de no poder dejar de leer un libro una y otra vez o darte cuenta que pasaste muchas horas leyendo? Bueno, sí. Una vez me pasó, es muy vergonzoso, pero bueno. Pero te trajimos acá para esto, ¿sabes? Leí un libro de Peter Stan Ajá. que además me encantó, porque es un pulcro, es como son unos cuentos exquisitos. Claro. Me gustó mucho, lo guardé y no sé, 10 años después alguien me lo recomendó, fui, lo compré de nuevo, lo volví a leer sin reconocer que lo había leído. Excelente. Y no fue hasta que no lo volví a poner al lado del libro de Peter Stan que ya tenía, de la misma edición, la Claro. misma tapa, que dije, y hasta dudé, quizá alguien me lo regaló. Y cuando lo abrí tenía las marcas en distintos lugares, además. Mirá. Como que en una lectura 10 años atrás había marcado unas cosas Claro. y en estas marqué otras. Excelente, excelente. Bueno, sos adicta. El ¿A qué? diagnóstico, sos adicta. ¿Soy adicta? Ah. Sos adicta, sí. ¿Tu biblioteca es hiperordenada? ¿Sabes en qué lugar específico está cada libro? ¿Le haces marcas específicas para identificarlos? Bueno, un poco hablamos de eso, ¿no? Sí, no, es decir, sí hay un orden. Hay un orden. Hay un orden, pero ¿Qué es es? muy... ¿Geografía? ¿Género? lengua. Es lengua. Lengua en la que se escribe, Ah, bien. sí. Mirá, entonces sí hay un orden, ese orden. Hay ese orden, sí. Y mi obsesión es los lomos siempre parejitos. Es un toque Sí, eso. un poquito, sí. Es un toque. Sí, sí. Que a O veces sea- presto mucho. En mi casa vive. Siempre que viajo se queda alguien. Siempre hay alguien en mi Claro. casa. Y vuelvo. ¿Sabés cuál y- movió? Sí, es como, ¿Sabés cuál movió? ¿En serio? Sí. Me muero. O sea, por ejemplo, pero siempre parados, nunca. Siempre parados y como los bordecitos. Bueno, sos una obsesiva, claramente, ¿no? Si pedís un libro prestado, ¿lo devolvés? Depende quién me lo preste. Es una forma de venganza, ¿no? A veces. Sí. Sí. Depende quién me lo Depende preste. quién. Sí. O sea, estamos hablando de un 50 y un 50. Porque Pero hay un poquito más. un poquito más. Un poquito más. O sea, pero te los quedás tranquilamente. Algunos me los he quedado, sí. Ok. Bueno, sos casi Pero cleptómana. también te digo, también presto. ¿Sos prestadora de libros? Presto muchísimo, muchísimo. Además, imagínate una biblioteca tan latinoamericana como la que tengo yo en el medio de Claro. Berlín. Pasa todo el mundo y se lleva Sí, libros, lleva libros. claro. Y presto medio sabiendo que ¿Sí? la mitad no van a volver. Y no, Qué no lo generosa espero. que sos. Sí, sí, bueno.
Me hace lugar, no te digo Sí, que necesito sí, igual. obvio. La última, ¿cuál es la proporción en tu biblioteca de libro leído, libro comprado? ¿10 leídos de 10 comprados? ¿7 leídos de 10 comprados? ¿3 leídos de 10 comprados? ¿O peor que eso? ¿Cuál es el promedio? ¿10 de 10? ¿Comprás 10, lees 10? No. Pero lo hice en una época. Cuando empecé ¿Sí? mi primera biblioteca, cuando vivía en Boedo y empecé como mi primera biblioteca de Ahora Vivo Sola. Claro. Y hice ese ejercicio, que yo solo voy a poner en la biblioteca lo que está leído. Wow. Y por un muy breve tiempo lo logré y después empezaron como a crecer los libros apilados en el piso y la biblioteca mitad vacía y las pilas de libros eran insostenible. Claro. Por ese mismo recuerdo creo que andaría en un mitad y mitad. 5. Sí. Sí, que no está, pero está bien. Sí. Bueno, ¿no sos compradora compulsiva? No sos. No. Bueno, también me gusta eso como del encuentro casual con el libro, ¿no? Claro. O sea, compro... No compras para tener y no por las dudas y... No, cuando vivís afuera eso no... Y claro, el tema es ese. Yo tengo una amiga que me dice, sí, hay que invertir en la biblioteca. Bueno, sí, puede ser, Una inversión. pero cuando vivís afuera es como vivir en un lugar que tenés que huir y pensar todo el tiempo, pero me lo quedo, no me lo quedo. Hay como una cosa de la austeridad igual que a mí me gusta.